la presencia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, quiero iniciar con una lectura de la palabra de nuestro Padre Celestial. Está en San Juan, capítulo 12, versículo 26. La palabra del Señor nos dice: quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre Santo, muchas gracias porque podemos venir aquí a alabarte, a aprender tu palabra, Señor, y poder servirte también, Señor. Es algo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Es el llamado que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias porque podemos hacerlo, Señor. Es un privilegio grande, Señor. Y vemos en tu escritura, Señor, que tú no eres deudor de nadie, Señor. Y siempre, Señor, bendice nuestras vidas, Señor, y más a tus siervos, Padre Santo. Quiero pedirte, Padre, que bendigas a cada hermano que está aquí presente, Señor. Gracias porque podemos iniciar, Señor, un nuevo día, Señor, aquí en tu casa, Señor, estudiando tu palabra, creciendo, Señor, espiritualmente. Y te pido tu bendición esta mañana, Señor, en tu santísimo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Una gran bendición estar en la casa del Señor y de verdad cuánto gozo estar aquí adorando a nuestro Dios. Me acuerdo lo que dijo un siervo de Dios, que nosotros como cristianos no estamos frente a un palo, una piedra, una imagen, un ídolo que estamos orando o adorando, sino que es un Dios que crió los cielos y la tierra, y lo más lindo es que Él es nuestro Padre y no lo vemos, pero Él aquí está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Entonces les voy a invitar, hermanos, los que se pueden poner de pie, vamos a cantar, a adorar a nuestro Padre. San Juan 3:16, uno de los versículos que la primera vez yo escuché, y yo creo que cada uno de nosotros también, y yo escuché esta palabra, pero en mi lengua materna, y desde ese día, hermano, sinceramente Dios hizo su obra, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, todo ser humano entra ahí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán glorioso y cuán bendición es de nuestro Padre. Entonces, es lo que habla esta alabanza, de que el Señor pagó por nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna, y decimos: gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor con nosotros. Amén. Amor
Aleluya. Es un amor sin condición. Gloria al Señor nuestro Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Amén. ¿Cuánto más? Gracias y bienvenidos a todos aquí. Gracias por acompañarnos aquí en este día en nuestro servicio. Poquito a poquito se están llenando las sillas y nos da mucho gusto ver a muchos que han estado separados por causa del COVID, y ahora vemos que el Señor está reuniendo su casa y su gente, y qué bueno, qué gozo nos da aquí. Y bienvenidos a todos que están con nosotros por medio de Facebook Live también. Quiero recordarlos que tenemos una nueva página electrónica. Los invitamos que vayan a visitar newspiritbaptistchurch.org, y ahí pueden conocer un poquito más de nuestra iglesia, y también tenemos una página dedicada totalmente a español. Y también los invitamos que cuando puedan ir a YouTube, tenemos una página de YouTube que se llama New Spirit Ministries, y ahí ofrecemos devocionales cada semana. Y los invitamos que vayan a conocer nuestra página de YouTube. También los recordamos que resumimos nuestros servicios cada miércoles a las 7 de la tarde, donde damos estudios bíblicos interactivos. Ahí es donde pueden ustedes preguntar preguntas, pueden comunicar y compartir sus pensamientos sobre la Biblia, y podemos estudiar interactivamente. Y entonces los invitamos a las 7 de la tarde cada miércoles. Aquí tenemos los servicios, y también por medio de Facebook Live. Y también los queremos recordar que somos una iglesia de oración, y si tienen una oración, una petición, algo que compartir, aquí estamos para orar con ustedes y servirlos. Se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestra página electrónica, o se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico, y aquí estamos para ayudarlos en cualquier necesidad que tendrán. También les recordamos que terminando este servicio vamos a observar nuestra Santa Cena, que observamos aquí en Iglesia Bautista Nuevo Espíritu cada mes, y con mucho gozo lo estamos resumiendo ya después de 2 meses. Entonces nos da mucho gusto que vamos a poder observar la Santa Cena terminando inmediatamente el servicio en español. Y también lo recordamos que tenemos los estudios bíblicos de hombres y mujeres que van a resumir. Tenemos el viernes, el 19 de junio, a las 6 de la tarde, puesto para los hombres, el estudio de Biblia para los hombres, y va a ser en nuestro hogar de la Casa Valdés. Y tenemos ahí la dirección disponibles para ustedes, y los invitamos a todos los varones que quieren ir a acompañarnos. Va a ser el 19 de junio, viernes, a las 6 de la tarde en la Casa Valdés. Y el estudio de las mujeres se ha cambiado. Se cambió al sábado el 27 de junio. Entonces, que las mujeres sepan que va a ser el siguiente sábado, el 27 de junio, como los hombres el 19, las mujeres el 27 a las 6 de la tarde, y eso va a ser aquí, a las 7 de la tarde, aquí en la iglesia. Entonces, de las mujeres va a ser el 27 de junio, sábado, 6 de la tarde, aquí en la iglesia para observar. Dije las 6, ¿verdad? Disculpa, 7 de la tarde. Mi esposa me dice 7. Disculpa, pero estamos contentos que vamos a poder resumir también nuestros estudios de hombres y mujeres. Con eso dicho, seguimos en oración por todas las iglesias y en oración por todos ustedes, que seguimos en oración, que el Señor sigue trabajando por medio de las iglesias a traer el mensaje positivo, el mensaje que Cristo vive, y ahorita en este tiempo en nuestra nación es más cuando se necesita ese mensaje. Entonces vamos a oración por nuestras ofrendas y por nuestro servicio. Gracias. Padre Señor, gracias por este día y este privilegio que podemos aquí alabar, Señor. Y vemos, Señor, específicamente aquí en este servicio en español, cómo estás equipando este servicio, Señor. Cómo estás trayendo a la gente que necesita, Señor, para alabar tu nombre, Señor. Para poder aquí seguir en este servicio, a crecer este servicio, para que esa comunidad que vendrá a buscarte, Señor, aquí puedan encontrar, Señor, un servicio donde aquí podemos alabarte, Señor,
en espíritu y en todo lo que has pedido de tu gente. Señor, pedimos que en las ofrendas y todo lo que hacemos, Señor, puedas crear abundancia y lo puedas bendecir, Señor, por la gloria de tu reino, Señor Padre. Gracias por este día, Señor, lo que has dado a tu gente, y pedimos que en todo, Señor, tú puedes estar glorificado. Gracias, en el nombre de tu Hijo te damos todo el crédito y toda la gloria. Amén. Bien, hermanos, pueden ponerse de pie una vez más. Vamos a cantar esta alabanza. Igual también habla de dar gracias a nuestro Padre de todo lo que Él hizo en esa cruz, pagando por nuestros pecados, y por eso somos libres en Él, y nos ha dado esa vida eterna, que por su sangre que derramó en la cruz del Calvario somos salvados. Estaba meditando, hermanos, cuando estaba ensayando este canto, cuántas cosas tenemos que dar gracias al Señor. Una bendición muy grande que me rompe el corazón al pensarlo, a meditarlo realmente, grandemente, o sea, profundamente, es su llamado en mi vida. Y en cada uno de nosotros, si no fuera por Cristo, no estaría aquí. Estoy en la escuela estudiando, es por Él. Estoy parado aquí delante de ustedes, es por Él. Toco y canto, es por Él. Estudio, es por Él. Vivo, es por Él. Y cada uno de nosotros, los que conocemos a Él, en verdad, que por sus misericordias nos da la vida cada día. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para dar
Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas cada día. Y te damos gracias, Padre, especialmente por salvarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y ahora Él está en la diestra de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos guía todos los días de nuestra vida en este mundo. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por la libertad de escuchar tu palabra y leerla y también de dar testimonio de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te adoramos. Amén. Tomás así. De precio, Señor. Por más que nosotros queramos hacer cosas, eso va a ser insuperable, Señor. Vemos aquí tu muestra de amor, Señor, de que diste lo más valioso por nosotros que somos pecadores, Señor. Gracias porque miraste a nosotros, Señor, y tuviste misericordia, Señor, y diste tu vida por nosotros. Quiero pedirte, Señor, que esta mañana me ayudes a compartir tu palabra, Señor, y nos ayudes a salir desafiados también, Señor, a no salir de aquí distintos, iguales, sino salir distintos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, tú conoces nuestras debilidades, Señor, y gracias, Padre, porque podemos, Señor, clamarte esta mañana, Señor, expresar nuestras dolencias, expresar, Señor, nuestra gratitud, Padre. Te pido tu bendición y tu sabiduría esta mañana en tu santísimo nombre. Amén. Mis hermanos, la semana pasada fue un tema muy especial acerca de la oración, sobre la importancia de perseverar en la oración, de no desmayar y seguir continuando orando. Vemos aquí a Ana, la esposa de Elcana, una mujer que había sufrido mucho, también martirio a causa de su rival, que era Penina, que le afligía por diciéndole que no puede tener hijos. Y ella en su aflicción que hizo, oró, clamó al Señor y Dios concedió lo que tanto ella anhelaba, era tener un hijo. Y al conceder ella eso, ella hizo una promesa anteriormente. ¿Y cuál era la promesa? Que iba a dedicar ese hijo al servicio del Señor, iba a dedicar ese hijo para que Dios utilice su vida en gran manera. Y en el capítulo que vamos a estar estudiando, mis hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 2,
Desde el versículo 1 vemos aquí la oración de Ana, una oración de gratitud que empieza ella a manifestar en su corazón la respuesta de oración que ella había recibido, el cual era tener un hijo. Cuando ya Ana destetó a su hijo, ella cumplió su promesa y le entregó al sacerdote Elí su hijo. Ya siendo chiquitito, ella se despojó de su hijo. Y vemos aquí en el capítulo 2, versículo 12, el trasfondo en el cual el hijo de Ana y el Cana se desenvolvió. Un trasfondo que no era color de rosa, porque uno se imagina que si él va a estar en un lugar donde está sirviendo a Dios, iba a ser un lugar donde todo iba a ser bueno, pero vemos aquí que no había una influencia positiva de parte de los hijos de Elí. Acompáñenme, mis queridos hermanos, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, la metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Y vemos aquí que eran dos hijos, los dos hijos de Elí, el cual se llamaban Ofni y Fines. Ellos eran unos perversos, no tomaban en cuenta al Señor. En otra versión decía, no conocían a Dios, y no conocer a Dios nos habla sobre la influencia de que ellos no tenían comunión con Dios, no conocían a Dios, no se acercaban a Dios, y por ende ellos eran impíos. Por ellos no tenían temor de las cosas que ellos hacían. Ellos tenían un mandamiento de cómo tenían que hacer su sacrificio hacia Dios. Si me acompañan en el Levítico capítulo 7, vamos a ver cómo el Señor instituyó que debían ellos realizar los sacrificios. Ellos eran conscientes de cómo tenían que realizar eso. Tenían el conocimiento, pero vemos aquí que en su obediencia no lo practicaban. Levítico capítulo 7, versículo 28. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión, el muslo derecho de la porción del sacerdote, a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque todos los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por el fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos, desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. Vemos aquí en el libro de Levíticos cómo el Señor había instituido que se realicen los sacrificios. Ellos tenían que hacer un sacrificio, un animalito, y por ende podían beneficiarse de esa carne, podían obtener un pedazo de esa carne y también dar un pedazo a la persona que ofreció ese sacrificio. Pero vemos que aquí la perversidad de los hijos de Elí, que ellos cuando ofrecían los sacrificios, ellos no hacían al pie de la letra como estaba establecido por Dios. Ellos se adelantaban a eso, y era tanta la astucia, tanta la ambición, que ni siquiera permitían que se cosa el sacrificio, querían sacarlo crudo.
Y vemos aquí que no tenían en cuenta a Dios, no respetaban a Dios, y estando en una posición como sacerdotes, en una posición que Dios los llamó, Dios les destituyó y Dios les colocó, no lo tomaban con respeto. Y aquí, mis hermanos, nos da una tremenda enseñanza, una tremenda lección, que cuando las cosas del Señor no lo tomamos como debe de ser, Dios no se agrada de eso, y Dios va a tener represalia en eso. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa con la vida de ellos y cómo ellos son juzgados de parte de Dios. Es tremendo, mis queridos hermanos, la vida de ellos. No conocían a Dios y no tomaban en cuenta la voluntad del Señor. Eran perversos, y vemos aquí la costumbre que ellos tenían y lo practicaban. Y en ese ambiente Samuel creció. Vemos en ese ambiente donde sus hermanos adoptivos, podemos decirle, porque Elí le adoptó como su hijo a Samuel. Él era parte ahora de la familia, él cuidaba de él, y por ende vemos que él no tenía un ejemplo bueno de las personas que estaban a su alrededor. Vemos que Elí podemos leer la palabra, que sí era una persona que tenía un carácter moral ético, sí hacía las cosas correctamente, pero sus hijos no. Y tristemente vemos que Elí después se entera de las cosas que sus hijos está haciendo, pero él no reprende como debería reprender. Él no habla a sus hijos con voz fuerte y corrige el pecado que están haciendo ellos, y por ende Dios también juzga la vida de Elí. Es tremendo, mis queridos hermanos. Acompáñenme en el versículo 17 de 1 de Samuel, capítulo 2. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con edod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Hermanos, aquí vemos una enseñanza doble que podemos rescatar de la tradición que el Cana y su esposa hacían. Ellos cada año iban a ofrecer sacrificios a Dios, pero ahora tenían un propósito, no solamente ofrecer sacrificio a Dios, sino su propósito era también ver a su hijo pequeñito, ver cómo está sirviendo al Señor. Y es algo interesante que su madre no tuvo la bendición de criar a su hijo, porque ella hizo una promesa, que ahora era la promesa que cuando ella tenga un hijo, ella se lo iba a ofrecer al Señor. Y aquí vemos que el Señor, cuando nosotros le pedimos algo y cumplimos su promesa, el Señor nos bendice. No tuvo la dicha ella de criar a su pequeñito, pero el Señor le dio la dicha de tener más hijos. Una mujer estéril, una mujer que no tenía hijos, Dios le concedió tener más hijos y criarlos. Vemos que cuando una persona es devota, una persona ora, una persona clama al Señor, Dios bendice su vida, y vemos la vida de ella. Samuel creció en un ambiente piadoso. Su madre, antes de concebir a su hijo, ella era una mujer de oración. Vemos que ella oraba mucho tiempo, y incluso cuando estaba en el templo orando, el sacerdote Elí le dijo, ella está balbuceando, ella está borracha. Y le dijo, ¿por qué estás borracha? ¿Por qué bebes? ¿Por qué haces eso? Y le dijo, no, mi señor, yo no estoy ebria, lo que pasa es que estoy orando. Y le contó su aflicción, y Elí le dijo, bueno, que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. Y vemos que el Señor cumplió. Y más adelante, mis hermanos, si me acompañan, el versículo 20. Elí entonces bendecía al Cana y su esposa, diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Tremendo, hermanos. Vemos aquí que el Señor bendice en abundancia. Una mujer que se humilló al Señor, clamó a Dios, le dio mucho más de lo que ella pidió. Muchas veces nosotros nos centramos en algo pequeñito, que nos afanamos y nos decimos, Señor, dame esto, quiero esto, con ansias. Pero no confiamos en el Señor, y cuando descansamos en Él, Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros nos esperamos y nos imaginamos, mis hermanos.
pero por ende necesitamos confiar más en el Señor, descansar en el Señor y hacer lo que Ana hizo. Cuando ella estaba en ese momento de aflicción, ¿qué hizo? Clamó a Dios en su sufrimiento. ¿Y qué pasó? Su semblante cambió. Cuando nosotros dejamos nuestros pesos, nuestras luchas, nuestras cargas de las manos de Dios, incluso hasta nuestro semblante va a cambiar, mis hermanos. Incluso la paz de Dios va a venir a nuestras vidas. Y qué bonita enseñanza que el Señor nos está dando a través de la vida de Samuel, a través de la vida de Ana. Y vemos también que Samuel no creció en un ambiente fácil, sino él creció en un ambiente hostil, rodeado de maldad. Y vemos que cuando uno es niño, es cuando son más fáciles de inculcar buenas costumbres morales y éticas. El niño es cuando tiene la capacidad de absorber más cosas, y él en ese ambiente él no podía absorber cosas buenas. Lo único que absorbía era la perversidad de estas personas que estaban desobedeciendo a Dios. Pero vemos en la vida de Samuel un hombre desde chiquito, engendrado por una madre piadosa de oración. Vemos cumplido una promesa. Vemos que Dios tenía un plan para la vida del pueblo de Israel. Y en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey. Y vemos en el libro de Jueces que nos dice que cada uno hacía lo que bien le pareciera. Es decir, cada cual hacía lo que quisiera. Si los propios sacerdotes no tenían el respeto ante Dios, gente que supuestamente debe conocer a Dios, gente que supuestamente está cerca de Dios, interviniendo por los pecados del pueblo, no tenía ese respeto. Imagínense la congregación. Entonces vemos que en ese ambiente Dios tenía algo preparado para Samuel. Continuemos, mis queridos hermanos. Versículo 22 del capítulo 2. Elí ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Elí, como cabeza, como padre espiritual, vemos aquí que él es liviano. Él no actúa con mano firme. Él no corrige ese pecado, sabiendo de los rumores que se estaban manifestando de que sus hijos estaban haciendo semejante pecado, y ni siquiera ellos estaban haciendo de ejemplo. Ellos estaban haciendo mejor ejemplo de la maldad, estaban haciendo de tropiezo para el pueblo de Israel, viendo cómo ellos se estaban comportando. Vemos que eran personas que no edificaban, sino eran de tropiezo. Y vemos aquí también que Elí les corrige, pero ¿cómo les corrige? Blandito, ni siquiera es fuerte, ni siquiera es con mano dura. Pero algo que les dice que nos tiene que llevar a pensar, mis hermanos. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Si nosotros pecamos contra otra persona, tenemos a nuestro árbitro, que es Dios, para juzgar. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Tremendo, mis hermanos. Una persona que peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Dios es el soberano. Dios es el que tiene el control de eso. Y vemos aquí que a pesar de que les confrontan, no de una manera fuerte, ellos ya sabían que no estaban viviendo correctamente y no estaban haciendo las cosas que debían hacer. No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Ayer estaba platicando con mi hermano Francisco, y es verdad, muchas veces nosotros decimos ser cristianos. Tenemos el título, soy cristiano, pero nuestros hechos manifiestan todo lo contrario. Y hay un versículo que lo sabemos de memoria: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es cierto que Dios transforma lo viejo, nos da nueva vestidura. Teníamos vestiduras sucias por el pecado, nuestras vestiduras estaban rotas, y a través de Cristo nos limpió esas vestiduras, nos dio una nueva vestidura, nos limpió de toda nuestra maldad y nos hizo nuevas personas. Y a lo largo de los años hemos visto ese cambio, que si antes teníamos un mal carácter, ahora ya no tenemos ese mal carácter, tenemos paciencia, y vemos cómo Dios nos ha cambiado nuestras vidas. Pero si algo que nos debe señalar como unas luces
en nuestra vida es que si seguimos viviendo igual, es porque nunca hemos sido transformados por el Señor. Y conociendo la palabra del Señor, si seguimos viviendo así, tarde o temprano Dios va a quitar nuestras vidas. Y vemos aquí a estas personas que el juicio de Dios les cayó, un juicio que fue duro. Y mis hermanos, acompáñenme hermanos en el capítulo 3, versículo 11. Dios se comunica a través de Samuel. Escucha Samuel por primera vez la voz de Dios. Él pensaba que era Elí que le estaba llamando, pero después se dio cuenta que era el Señor. Y cuando él escuchaba la voz de su nombre, él respondía: Elí, ¿qué pasó? Aquí estoy. Y después Elí se dio cuenta que Dios le estaba llamando. Y Elí le dijo: cuando el Señor te llame, di, aquí está tu siervo. Y vemos que el Señor después habla a Samuel y le da esta palabra, mis hermanos, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevará a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás del pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y en la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Vemos, hermanos, que Dios se le presenta a Samuel diciéndole el juicio que iban a experimentar ellos. Qué triste, hermanos, que cuando uno es reprendido por Dios y uno sigue viviendo como sigue viviendo, tarde o temprano va a venir la mano de Dios, y la mano de Dios es pesada, la mano de Dios sí juzga. Y aquí vemos el juicio de Dios en la vida de ellos, ya no había vuelta atrás. Elí era consciente del pecado de ellos y fue cómplice, porque permitió que hicieran esas cosas. Él como sacerdote, teniendo la autoridad, él tenía que ser santo y sus hijos también ser santos, y si no son santos, que se alejen del ministerio del Señor, porque el Señor quiere personas santas. Ser santo porque yo soy santo, nos dice la palabra del Señor. Y vemos aquí el juicio de ellos, mis queridos hermanos. Acompáñenme en el 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Vemos lo que acontece con la vida de los hijos de Elí. Capítulo 4, versículo 12. Para, entrar un poquito en contexto, ¿qué había pasado con ellos? El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Entonces entraron en guerra y el arca del Señor fue robada por ellos. Y vemos aquí que un soldado, acompáñame hermanos, en capítulo 4, versículo 12, un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo al frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí sentado en una silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo al frente de batalla, le dijo a Elí, huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de una silla junto a la puerta. Como era viejo, pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Vemos aquí, mis hermanos, en el capítulo 4 cumplirse lo que el Señor había manifestado a Samuel.
cuál era la reprensión por el pecado, por lo que ellos estaban viviendo. Vemos cómo murieron en el campo de batalla, y lo triste es que fue robado el arca. Y Elías, al darse cuenta de eso, ¿qué pasó? Una noticia muy fuerte para él como sacerdote, cayó y se desnucó. Entonces, hermanos, Dios en nuestra vida va a poner un día un llamado, ya sea para hacer cualquier ministerio, mis hermanos. Hay muchos llamados para misioneros, pastores, evangelistas, la música, alabanza, muchos ministerios. Vemos aquí la multimedia, tantos ministerios con los niños. Cada ministerio es puesto por el Señor y todo con un propósito para el crecimiento de la obra. Y vemos aquí, mis hermanos, que en el templo ellos eran sacerdotes, eran ministros, tenían que obedecer a Dios y tenían que ser ejemplo, y no lo estaban haciendo. Y por ende, mis hermanos, nos hace un llamado de atención si nosotros estamos sirviendo, a cómo estamos sirviendo. Cuando yo me puse a leer esto, mis hermanos, es algo serio, mis queridos hermanos. Nosotros no estamos sirviendo a un jefe, nosotros estamos sirviendo al Señor de señores y Rey de reyes, y por ende se merece mucho respeto, por eso se merece lo mejor de nosotros, y por ende tenemos que esforzarnos y cada día dar lo mejor al Señor, como hemos estudiado con nuestro pastor Erwin, de dar lo mejor al Señor. Ellos acostumbrados a dar lo que les sobraba, los sacrificios, dar un animal cojo, dar un animal ciego, no daban lo mejor, teniendo lo mejor, no daban lo mejor, y por ende nos da una enseñanza que Dios se merece lo mejor, y si no vamos a dar lo mejor, mejor no lo hagamos. Y si nos cuesta, pidámosle a Dios que nos ayude y el Señor se va a manifestar. Clamemos a Dios. Y vemos aquí, la semana pasada estudiamos de la oración y ahora estudiamos cómo debe ser nuestra vida ante el servicio de nuestro Padre Celestial. Una vida que debe tener mucha seriedad y tenemos que tener cuidado de cómo estamos viviendo. Y si estamos viviendo en pecado, pedirle perdón a Dios, rectificar nuestra vida. Y si seguimos viviendo así, el Señor tarde o temprano va a caer la reprensión en nuestras vidas, y no esperemos a que llegue ese momento. Mejor ahora que estamos escuchando la palabra del Señor, estamos saliendo desafiados, cambiemos de esa actitud que a Dios no le agrada. Solo ustedes saben y solo yo sé qué es lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Ahora es el tiempo de rectificar eso, ahora es el tiempo de mejorar, mis queridos hermanos, y eso les quería compartir. Eso es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Vemos aquí Samuel, un hombre que creció en un ambiente no fácil, en un ambiente que no tenía ejemplo, pero él, a pesar de que tenía esa influencia, él era diferente a los demás. Vemos aquí un ejemplo también. Nosotros vivimos en un mundo perverso, no tenemos una influencia positiva, pero nosotros debemos ser influencia positiva a ellos. Entonces, mis hermanos, esa es la palabra que les quería compartir, y que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, mis hermanos. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y me gozo nuevamente de poder verlos aquí, que estamos todos juntos, y poquito a poquito el Señor irá bendiciendo su obra, mis hermanos. Ayer estaba en la casa de nuestro pastor Erwin cortando el zacate, y el año pasado no había mucho zacate, había San Agustín, pero una sección nomás. Después pusimos partes de San Agustín para que crezca. Y es interesante, mis hermanos, ese zacate es un campo de batalla, mis hermanos. Pusimos San Agustín en hileras, y ahora ese San Agustín está expandiéndose así por todo lado, mis hermanos. Y eso le mencioné al pastor, y dijo, mi hermano, así tiene que ser la obra del Señor, tenemos que expandirnos como el San Agustín. Y hermanos, esa es la obra del Señor, mis queridos hermanos, compartir la palabra, no callarnos y seguir llevando las buenas nuevas, mis queridos hermanos. Amén. Dios me los bendiga.